Hola, hola, Dios les bendiga. Gracias por acompañarme una semana más con estos devocionales. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración? Señor, te damos gracias en esta hora por la bendición que tú nos das de poder estar una semana más escuchando estos devocionales. Pedimos que la palabra que se vaya a hablar el día de hoy sea de bendición para cada una de nuestras vidas. Pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón, que podamos comprender tu palabra, atesorarla y ponerla en práctica, compartirla con la gente que nos rodea. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes un pequeño devocional que lo he titulado Dios conoce nuestro corazón. Y para ello les voy a invitar a que me acompañen a darle lectura en Génesis capítulo 22, versículo 12, que dice de la siguiente manera. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Bueno, pues este versículo que acabamos de leer corresponde a la historia de cuando Dios le había ordenado a Abraham que llevara en sacrificio a su hijo, ¿verdad? Y sabemos que Abraham fue obediente a la voz de Dios y Abraham dice en su palabra que Abraham fue hacia ese lugar, ¿verdad? Y dice que se llevó a su hijo y mientras iban caminando, pues dice que este muchachito, lo marca como muchacho, yo me quiero imaginar que a lo mejor era un chamaquito que tendría unos 11 12 años, ¿verdad? Y dice que este muchacho le dijo, oye papá, ¿y dónde está? O sea, veo todo que tienes aquí, tienes todo preparado, tienes leña, tienes todo, pero ¿y qué vamos a sacrificar? Y algo de lo que a mí me parece muy impactante es la respuesta de Abraham, que Abraham le dice a su hijo, tranquilo mijo, o sea, Dios va a proveer algo. Abraham sabía que Dios iba a proveer algo, o sea, porque yo no me pongo a pensar la situación de Abraham, realmente no me logro imaginar lo difícil que ha de haber sido para Abraham, porque, o sea, era su único hijo, hablando que era de su mujer Sara, ¿verdad? Porque sabemos que tenía otro hijo de otra mujer, pero, o sea, de Sara, sabemos que era su único, o sea, el único hijo. Y Dios ya le había hablado a Abraham y Dios ya le había dicho, ¿sabes qué, Abraham? Yo de ti voy a hacer una nación grande del hijo de Sara, o sea, yo te voy a multiplicar y tu descendencia va a ser innumerable. Entonces yo no me logro imaginar la situación de Abraham, de qué tan difícil ha de haber sido para él el saber que Dios le estaba pidiendo su hijo, su único hijo de Abraham. Entonces aquí nos dice en la Biblia que pues mientras ellos iban de camino, mientras Abraham estaba preparando ya todo para el sacrificio, inclusive dice que ya hasta tenía preparado al muchacho listo para, pues ya, para darle ahí el momento, ¿verdad? Dice que un ángel le dijo, oye, cálmate, Abraham, o sea, ya Dios ha visto que tú estás obedeciendo su voz y Dios ha visto y Él conoce tu corazón y Él sabe que tú estás dispuesto a dar en sacrificio a tu único hijo. Pero tranquilo, Dios ya te proveyó para que tú tengas que sacrificar. Y nos vemos esa historia, yo no me logro imaginar qué tan perturbadora a lo mejor fue para el hijo, ¿verdad? Para Isaac. O sea, no me imagino la situación de este niño de que decir, ay, mi papá casi me mata. Eso a lo mejor fue una locura para Isaac, ¿verdad? Pero al momento yo me quiero imaginar que al momento de que Abraham le platica a Isaac todo lo sucedido y al momento de que Isaac es presente de cómo el ángel le habló, de cómo Dios suplió para que tuvieran un animal que sacrificar, yo me quiero imaginar que este Isaac fue como que, ay, gracias Dios por librarme de esta, porque también él era un niño que él conocía de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que cómo Dios le había hablado a su padre, él sabía las promesas que Dios le había hecho a Abraham, ¿verdad? Entonces es una de mis historias que en lo personal son una de mis favoritas, porque nos enseña de cuán amor tenía Abraham hacia Dios de decir, ok, Señor, yo si tú me dices, dame a tu hijo, yo te lo doy. Y la historia de Abraham para el sacrificio, ¿verdad? Es algo tan hermoso. Y por eso yo le he puesto por título Dios conoce nuestro corazón, porque aquí lo que el ángel le decía a Abraham, le decía, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. O sea, nos damos cuenta, el ángel al ver la situación, obviamente el ángel fue un enviado de Dios. O sea, y el ángel llega y le dice, oye, detente, no hagas nada, ningún mal a tu hijo. O sea, yo conozco, le dice el ángel, yo conozco que tú eres un hombre que temes a Dios
Y yo sé que para ti, si Dios te dice, haz esto, tú lo haces. Y eso a mí me parece algo tan impresionante porque nos podemos dar cuenta de que Dios conoce nuestro corazón tanto, que Dios sabe las intenciones que tengo en mi corazón, las intenciones que tengo en mi mente, porque para Dios no hay nada oculto, ni aún lo que tenemos dentro. A lo mejor muchas veces nosotros tenemos esas incertidumbres, ¿verdad? De que no sabemos ni lo que queremos, que no sabemos muy bien cómo vamos a tomar la decisión, pero Dios ya sabe lo que hay en nuestro corazón, Dios ya sabe lo que nosotros vamos a decidir. Por eso, porque Dios muchas veces escudriña a los seres humanos para ver qué tan dispuestos estamos para Él. Y así como Dios conocía que Abraham era un fiel seguidor de Él, Dios sabía que Abraham era uno de sus fieles que le decía, Señor, si tú me vas a llevar a esa tierra prometida, si tú me das una descendencia, aunque mi esposa no pueda tener hijos, aunque yo ni siquiera conozco el lugar que tú me vas a dar, yo voy a hacer lo que tú me digas. Y si tú me dices que me aleje de mi familia, que me aleje de mi parentela, con tal de ir a ese lugar que tú tienes para mí, yo lo voy a hacer. Y al momento que Abraham obedece a Dios en el primer llamado, yo me quiero imaginar que Dios dijo, este es de los míos. ¿Y qué es lo que sucede en ese momento? Que cuando van camino hacia ese lugar, que Dios le dice, ¿sabes qué, Abraham? Te voy a dar un hijo. ¿Y qué es lo que sucede? Que para Abraham eso fue como una locura, ¿verdad? Inclusive para su esposa fue como que, ay, o sea, que yo ya estoy vieja, ¿qué hijo voy a tener? Mas, sin embargo, Dios es fiel a su palabra. ¿Y qué es lo que vemos? Que Dios le concedió ese hijo a Sara porque Sara no podía tener hijos. ¿Y qué es lo que sucede cuando tienen al hijo? Cuando el hijo ya está grande, Dios le llama a Abraham y le dice, Abraham, dame a tu hijo, sacrifícalo. Y Abraham obedece a la voz de Dios, a lo mejor y como padre, le dolía, ¿verdad? Porque era su hijo. Mas, sin embargo, Abraham sabía quién era Dios. Abraham sabía que Dios es un Dios de lo imposible, un Dios que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y Abraham era tanto el conocimiento que él tenía de Dios que él dijo, ¿sabes qué? Si tú me pides, a lo mejor yo me quiero imaginar que Abraham le dijo, Señor, si tú me pides incluso mi propia vida, yo la doy con tal de agradarte a ti. Y eso es lo impactante que a mí me llama tanto la atención de Abraham, porque Abraham era un hombre que no se andaba con rodeos con Dios. Abraham era un hombre dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Abraham era un hombre de fe, por eso la Biblia lo ha reconocido, ¿verdad? Como el padre de la fe, porque realmente Abraham creyó lo imposible y logró convertirse en uno de los más grandes, que a lo mejor él no le tocó llegar a la tierra prometida, pero toda su generación pudo llegar. Y si vemos, Abraham es tan reconocido en la Biblia que literal en todas las historias del pueblo de Israel decían que Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, el nombre de Abraham fue tan notorio, tan famoso, por así decirle, que todo el mundo sabía quién era Abraham, aunque no le hayan conocido. Y esto es tan impresionante. Y yo me pongo a pensar en nosotros como seres humanos. ¿Será que somos como Abraham? ¿Será que somos como Abraham dispuestos a que si Dios nos dice, haz esto por mí, ¿será que nosotros lo hacemos? Y a mí me impacta tanto esto de que Dios conoce nuestro corazón. Y a mí en lo personal me llega mucho esto porque yo en mis oraciones yo le digo, Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces mi vida, porque si alguien lo sabe todo es Dios. Y yo cuando le he pedido cosas a Dios, yo le digo, Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces mi vida, tú sabes lo que necesito, pero si tú quieres que yo vaya a ti, adelante. Y a mí una de las cosas que más me ha impactado de cómo es Dios, de inclusive en su palabra nos dice, ¿verdad? Que nos dice que Dios no nos va a dar una carga más grande de la que no podamos soportar. Entonces yo me pongo a relacionar con esto, que como Dios conoce nuestro corazón, Dios no nos va a pedir algo mayor de lo que nosotros no estemos dispuestos a dar por Él. O sea que si Dios nos dice, ¿sabes qué? Necesito que me des esto. Dios no lo pide porque sabe que nosotros tenemos la capacidad para ofrecérselo. Dios nunca nos va a pedir algo mayor. Dios nunca nos va a pedir algo que para nosotros no podamos darlo. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que Él no nos da una carga más grande de la que no podamos soportar. Y en lo personal yo les comparto que a mí en lo personal Dios me ha hablado directamente y me ha dicho, Dios les digo que una de las formas más bonitas en las que Dios ha tratado conmigo es eso. Yo me acuerdo mucho de hace algunos años,
siempre le fallo en el año, no me acuerdo si es 2016 o 2017, pero una de las ocasiones que yo más necesitaba de Dios, una de las ocasiones que yo más vacía me sentía, yo literal, yo derramé todo delante de la presencia de Dios y Dios habló conmigo de una manera tan especial. Y cuando habla conmigo, Dios me empieza a mostrar cosas de mi vida, empieza a mostrarme cómo Él va a usar mi vida y yo le digo, muéstrame más. Y a mí me impacta tanto que Dios me dice, a medida que tú me busques, te voy a mostrar más. Y yo comienzo a decirle qué necesito hacer, qué quieres que yo haga para que todo eso se cumpla. Y Dios me da una lista, me da unas cosas, una orden y me dice, para que tú veas esto, necesito que hagas esto. Y no les voy a mentir, a mí me dolía hasta el alma porque lo que Dios me pedía era algo que yo estaba tan dedicada a eso. Y cuando Dios me lo pidió a mí me pareció una locura y en ese momento yo dije, estoy loca, Dios, ¿qué me va a pedir esto? Pero cuando Dios me vuelve a decir, yo dije, está bien. Dije, si tú es verdad que tú me estás pidiendo eso y que yo no estoy loca, yo dije, yo lo voy a hacer porque a mí me interesa más lo tuyo. Y yo dije, yo lo dejo, con tal de que lo que tú me estás mostrando, eso sea cierto. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando yo decido obedecer a Dios, no pasó ni el mes para cuando yo veo una de las visiones cumplirse. Y Dios fue tratando conmigo poco a poco y hasta la fecha sigue tratando conmigo, que en veces Dios me dice, ya, esto no. Y a mí, por más que me duela y yo he visto la mano de Dios obrar a mi favor, yo le digo, está bien. Aunque el mundo me juzgue loca, aunque incluso nuestra familia nos juzgue locos, yo digo, Señor, si tú me lo dices es porque tú lo vas a hacer. Y eso es lo bonito, ¿saben? Cuando nosotros tenemos esas experiencias en Dios que realmente nos consta el poder de Dios, porque es verdad, cuando escuchamos nosotros historias como esta, la historia de Abraham, o que tenemos a un conocido o a lo mejor a un evangelista, un predicador, que su testimonio marca mucho, muchas veces nosotros decimos, wow, qué impresionante, pero se queda aquí, o sea, se queda en una historia más que hemos escuchado. Pero cuando Dios trata con nosotros, cuando Dios realmente es a nosotros a quien nos está hablando, es a nosotros a quien nos está diciendo, o sea, es cuando nosotros como seres humanos entendemos y nos damos cuenta de la magnitud del poder de Dios y que nosotros decimos, ok, Señor, si tú me pides todo, yo lo hago. A mí es algo que a mí me impacta porque incluso no sé si ustedes se recuerden la historia del joven rico, no sé si se la recuerden, cuando este muchacho llega y le dice a Jesús, le dice, oye, pues ¿qué necesito para poder tener la vida eterna? ¿Cómo le hago? ¿Qué? Y Jesús le empieza a dar unas indicaciones y el muchacho le dice, no, pues yo todo lo he hecho, o sea, yo estoy al 100, cumplo los mandamientos, obedezco a mis padres, o sea, pues ya no. Entonces Jesús dice que Jesús lo amó tanto porque era un joven que había guardado los mandamientos desde su juventud, y dice que Jesús le dijo, ok, cumple los requisitos. Le dijo, ahora todo lo que tú tienes, ve y véndelo. Y todo lo que ganes, regálalo a los pobres. Y dice que el muchacho, o sea, le dio tanto sentimiento que el muchacho dijo, ¿cómo voy a vender todo lo que tengo si soy rico? O sea, ¿cómo le voy a hacer? Y dice que este chico se fue porque él no pudo entregarle a Jesús, o sea, hacer ese sacrificio por Jesús. Entonces dice que Jesús pues se quedó como a lo mejor triste, a lo mejor agüitado por la situación de este muchacho, y dice que cuando Jesús vuelve con su gente, les dice, de cierto les digo que es tan difícil que un rico entre al reino de los cielos, y hay no me acuerdo muy bien qué ejemplo les da, pero les dice que es más fácil que algo entre por el ojo de una aguja a que antes un rico entre al reino de Dios. ¿Saben por qué? Porque para un rico es tan difícil soltar todas sus posesiones, soltar todas las riquezas con tal de seguir a Jesús. O sea, yo me imagino, yo no, pues no, hasta la fecha no he conocido a ni un rico que diga, yo doy todo mi dinero, todos mis terrenos, todos mis carros, con tal de seguir a Jesús. O sea, realmente no he conocido a nadie. Pero qué bonito es cuando nosotros decimos, sí, Señor, lo poco que yo tengo te lo doy. Porque Jesús dice, inclusive ahí mismo en esa historia del joven rico más adelante, Jesús dice de que cualquiera que deje su familia,
que deje todo con tal de seguirlo a Él, dice que todo se les va a multiplicar. O sea, y a lo mejor y no lo vemos multiplicado aquí, ¿verdad? Terrenalmente, o a lo mejor y sí, pero y si no lo vemos aquí, pero si nosotros dejamos todo por seguir a Jesús, tenemos que estar tan confiados en que cuando nosotros nos encontremos delante de la presencia de Dios, Dios nos va a recibir y nos va a decir, tenga, mijo, tenga lo que usted dio por mí. Y a lo mejor si yo le entregué así a Dios, Dios me va a tener algo tan grande en el cielo y esa es nuestra recompensa. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar y estar tan agradecidos y no tener miedo, ¿saben? No tener miedo. Si Dios nos pide algo, que soltemos algo, hay que hacerlo. Por muy absurdo que a nosotros nos parezca, por muy loco que me parezca, tenemos que estar decididos en soltar eso porque es mayor lo que Dios tiene para nosotros. Y recuerden, Dios conoce su corazón, Dios conoce mi corazón y Dios nunca nos va a pedir nada que sea difícil. Si Dios nos pide algo es porque sabe que lo podemos dar. Así que no tengan miedo de soltar aún sus posesiones, no tengan miedo de soltar nada si Dios les pide algo, porque Dios conoce su corazón. Y Él les va a bendecir al momento que ustedes lo obedezcan, así como Dios bendijo la vida de Abraham, de salvarle a su hijo y de proveer ese corderito para el sacrificio. Asimismo Dios va a bendecir sus vidas cuando ustedes obedezcan la voz de Dios y digan, Señor, si tú me pides esto, yo te lo doy. Eso es lo que tenemos que hacer todos como cristianos. Todos como hijos de Dios tenemos que hacer eso, estar dispuestos a soltar para recibir lo que Dios tiene para mi vida. Así que pues yo espero que este pequeño devocional haya sido bendición para sus vidas. ¿Y qué les parece si finalizamos con una oración? Señor, te damos gracias en esta hora por esta palabra que tú has venido a hablar a nuestra vida. Gracias te damos porque sabemos que tú conoces nuestro corazón, sabemos que delante de ti nada podemos ocultar. Y también te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el dueño de todo y sabemos que si tú nos pides algo, Señor, es porque tú tienes cosas mejores para nuestra vida, para nuestra familia, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos des fuerza para soltar todo aquello que tú nos pidas, Señor, y que estar dispuestos a dar todo por ti, Señor, incluso hasta nuestra propia vida con tal de agradarte. Pedimos, Señor, que seas tú tratando con cada uno de nosotros, que sea tu presencia, Señor, manifestada en nuestra vida, en nuestros hogares, y te pedimos que tú extiendas, Señor, tu mano de poder, Señor, y obres en cada vida, en cada corazón, Señor, en cada enfermo, Señor, ahí estés tú sanando, Señor, obra, Señor, en la vida, Señor, de cada una de las personas que se encuentran enfermas. Extiendas tu mano de poder, Señor, y obre sanidad en cada uno de sus cuerpos. Toda enfermedad, Señor, se echada fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaramos libertad sobre esos cuerpos enfermos. Declaramos, Señor, que en ti somos más que vencedores, Señor. Seas tú supliendo cada una necesidad, Señor, que hay en los hogares. Seas tú supliendo, Señor, alimento para cada hogar. Seas tú supliendo, Señor, todo lo que haga falta, Señor, porque tú eres, Señor, quien suple. Tú eres el que provee, Señor, y tú eres, Señor, quien nos da la victoria siempre, Señor. Te damos muchas gracias porque sabemos que allí estás tú para obrar, que allí estás tú para suplir, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas, porque sabemos, Señor, que tú das respuesta a nuestro clamor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues mi deseo es que este pequeño devocional se quede en sus vidas, se quede en sus corazones y pues de igual manera, si es primera vez que se están topando con un devocional, les hago la invitación a que se suscriban al canal. Subo devocionales todos los días jueves y de igual manera les hago la invitación para que compartan este devocional con su familia, con sus amistades, en sus redes sociales y pues compartamos de la palabra de Dios en todo momento. Que tengan un bonito día y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.